El Officio Assassinorum es una agencia altamente secreta del Imperio de la Humanidad que emplea diferentes templos para entrenar asesinos humanos con el fin de lograr sus objetivos y proteger la seguridad del Imperio. Aunque la Inquisición infunde el miedo ante los corazones de los ciudadanos imperiales, tanto leales como corruptos, los letales discípulos del Officio Assassinorum infunden el miedo en los corazones de los guerreros imperiales más diestros y curtidos en batalla. Los asesinos son desplegados normalmente en solitario siempre que sea posible, pues han sido extensamente entrenados para operar detrás de las líneas enemigas sin ningún tipo de apoyo. Dado el poder político en potencia de este adepta, y el hecho de que sus agentes son conocidos por haber sido empleados contra altos señores de Terra rivales en el pasado, la autorización para asesinar en objetivo debe proceder de los escalones más altos del mando imperial. Por esta razón, los asesinos son vigilados muy de cerca para asegurarse que están siempre bajo el control del Imperio. Apenas hay información en las bases de datos imperiales acerca de las localizaciones de los 6 templos del Officio Assassinorum, excepto que todavía están localizados en algún lugar de Terra, salvo por el Templo Culexus. El Templo Culexus no mantiene una única sede. En su lugar, conserva a sus agentes en crioestasis en una variedad de cruceros estelares secretos y estaciones espaciales que están esparcidas a través del espacio imperial, en alerta constante, esperando la asignación de una misión. Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tisca, vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano. Os está hablando Helios, y en este programa número 72 voy a hablaros acerca del Officio Assassinorum. Como ya sabéis, este podcast puede escucharse libremente en Spreaker Radio, en iTunes, en iVoox, en Spotify y en Google Podcast. Y además podéis encontrarme y contactarme a través de mis redes sociales. Facebook.com/biblioteca de Tisca, en Twitter el usuario @bibliotecatisca y en YouTube y en Steam con las comunidades llamadas la Biblioteca de Tisca. Hemos perdido un canal ahora que Google Plus ha cerrado, así que bueno, tenemos todavía pues YouTube y Steam y demás, ¿no? Y Facebook y Twitter. Menciono también, como siempre, que tenemos un grupo de juego en Steam, lo podéis encontrar buscando simplemente Steam, la Biblioteca de Tisca, y en él, en las discusiones, encontraréis el acceso directo, digamos, a la invitación para uniros al canal de chat de voz en Discord, ya con más de 200 personas, creo, que pues van allí pues compartiendo memes, haciendo debates muy interesantes, partidas de rol, también juegan a videojuegos online, etcétera. Y bueno, ya entrando en el sumario de hoy, pues en la Biblioteca de Tisca voy a hablaros acerca del Officio Assassinorum, los agentes más mortíferos del Imperio. Hablaré de sus templos, de sus herramientas y sus distintos artes del asesinato. Este programa estaba planeado ya para marzo, fijaos que estamos ya en la segunda mitad de abril, pero ha habido una vorágine de sucesos y bueno, espero presentaros hoy este programa. Hoy voy a hacer una introducción de lo que es el Officio Assassinorum. La idea era hacer este programa el mes pasado porque salían las reglas en la White Dwarf y mira, la providencia quiso esta coincidencia. Después de este programa, pues hay unos programas más cortos en los que hablaré templo a templo, digamos, de cada tipo de asesino. Así no va a quedar un programa de 3 horas de largo, sino que espero que sea un formato mucho más digerible. Así que vamos con ellos. Nosotros no determinamos a los culpables. Nosotros no decidimos el castigo. Somos simplemente los instrumentos fríos de la venganza del emperador. No hay forma de muerte desconocida para nosotros. No hay forma de terror más allá de nuestros medios. No hay enemigo fuera de nuestro alcance. Somos la hoja que se cierne sobre la garganta del traidor. Somos la bala que espera al cráneo de los herejes. Somos el veneno en la garganta del alienígena. Decreto Assassinorum. Los asesinos imperiales son las hojas ocultas blandidas por los altos señores de Terra. Son los asesinos de reyes y falsos mesías,
la perdición de los traidores y los rebeldes a lo largo de las estrellas. Una vez un agente ha sido enviado, es implacable e inevitable como el paso del tiempo. Cada faceta de su impecable entrenamiento se torna en acabar con un único objetivo. Aunque los templos del Oficio Assassinorum están envueltos en el más absoluto secreto, todos los hombres de influencia temen las sombras que dichos templos proyectan, pues sus agentes son la justicia del emperador hecha realidad. En un reino del tamaño y el alcance del imperio, es muy común que los planetas escapen de la vigilancia de los altos señores. Con la comunicación y los viajes a merced de las corrientes cambiantes de la disformidad, una población puede pasar 10, 20, incluso un centenar de años estándar sin estar en contacto con el imperio. Es un sistema ciertamente frágil, dado el monótono y aplastante trabajo que supone gran parte de la vida imperial. Un sistema que ha visto caer muchos mundos en la esclavitud de la herejía. Abandonada para valerse por sí misma contra una galaxia hostil, es fácil para la ciudadanía de un planeta albergar las semillas de la corrupción. Un mundo puede fallar en el pago de los diezmos imperiales, permitir que las rutinas de contención de psíquicos fracasen, o incluso caer bajo la ley de un gobernador planetario no autorizado. Algunos simplemente ansían la independencia de los dictados del Administratum, la eclesiarquía y una galaxia gobernada por 12 figuras sin rostro en nombre del distante emperador. Pero independientemente de si el nuevo orden es benevolente o tiránico, sus orquestadores persiguen a sus objetivos con las más violentas retribuciones. Aunque su gobierno puede prosperar a corto plazo, los rumores de su desobediencia llegarán con el tiempo a los adeptos del imperio. Algunas veces, la confrontación resultante conduce a una guerra abierta, pero con la misma frecuencia se resuelve mediante medios encubiertos. Coacción, soborno, amenazas, chantaje y asesinato son todas las armas en el arsenal de aquellos cuyo puño de hierro define los reinos de la humanidad. Con este fin, el imperio ha desarrollado varias instituciones para aprovecharse completamente de estas armas. Antiguas organizaciones que trazan su historia hasta la Gran Cruzada y el nacimiento del imperio. Y una de estas organizaciones es el Oficio Assassinorum. Asumir la forma de los malditos y entregar la muerte desde la pureza dentro de ti. Eso es ser Calidus. Dicatus Calidus. Los asesinos del imperio son capaces de cambiar el destino de mundos con solo pulsar un gatillo. Donde la longitud del alcance del emperador necesita ser suficientemente clara, un francotirador Vindicaer pondrá una bala en la cabeza de su objetivo mientras que el descarriado individuo está rodeado de sus seguidores. Si el credo traidor se ha extendido a toda una organización o fuerza militar, un Eversor será enviado en su lugar, un berserker mejorado biológicamente que masacrará docenas, si no cientos de rebeldes junto al objetivo crítico que ha venido a matar. En caso de que la acción requiera más sutileza, una agente del templo Calidus será enviada. En estos casos, es prácticamente imposible detectar la presencia de estas asesinas cambiadoras de forma hasta que el trabajo está hecho. Y si el objetivo es un psíquico, uno de los escasos y aterradores Culexus será enviado para darle caza. Seres con un extraño vacío en lugar de alma, que los hacen ser la perdición de todos aquellos que tratan con la disformidad. Las armas de los asesinos van desde simple cuchillos y garrotes hasta exóticos despedazadores neurales y espadas fásicas que pueden atravesar tanto una armadura como un campo de fuerza. Incluso desarmados, estos agentes son oponentes letales. Cada uno es entrenado exhaustivamente en el combate sin armas y es más que capaz de abrirse paso a través del caos resultante que sigue a sus asesinatos. Volviendo a sus amos, son extensamente interrogados y examinados antes de darles una nueva marca y misión que completar. De esta manera, cada asesino está encerrado en un ciclo constante de asesinatos que abarca toda la amplitud del imperio, reforjando las frágiles cadenas del gobierno imperial, incluso cuando al fin de los tiempos, a finales del milenio 41, las haga añicos. Ningún mundo escapa a mi gobierno. Ningún enemigo escapa a mi furia. Extraído de la primera página del Grimoire Assassinorum. Cuando el emperador dijo esta famosa declaración durante los primeros años de la Gran Cruzada, varios de sus sirvientes más leales se reunieron, ansiosos por ayudar a cumplir sus sueños de unir a la humanidad en todos los mundos establecidos en la galaxia. Estos hombres y mujeres tenían una gran habilidad en el arte del sigilo y el subterfugio,
y eran muy hábiles en las artes de la muerte. Ellos persiguieron a aquellos que podrían arruinar el plan del emperador para el mejoramiento humano. Actuaron en secreto, prefiriendo no recibir elogios del emperador por sus acciones, ya que se sentían indignos de tales atenciones en medio de los grandes sacrificios y la destrucción causados por las operaciones en curso de la Gran Cruzada. Llevaron a cabo sus ejecuciones en silencio, moviéndose invisibles de un mundo a otro después de la conquista del emperador, asegurándose de que las promesas hechas al imperio por los gobernantes recién incorporados al acatamiento imperial no fueran incumplidas, que los gobernadores planetarios recién instalados permanecieran leales y que se hicieran cumplir los tratados y pactos. Con el tiempo, estos sirvientes se dieron cuenta de que ni siquiera ellos podían ocultarse de sus propias muertes para siempre, y que sus habilidades debían transmitirse a una nueva generación para que su gran trabajo continuase. Así, finalmente, revelaron su existencia al emperador. Él vio, con tristeza, la necesidad de su existencia y el terrible deber que habían asumido, y se sintió muy complacido. Se construyeron grandes templos y se buscó a los jóvenes más hábiles y mortales para que fuesen entrenados. Así, se creó el oficio Assassinorum, en secreto, y los nombres de Calidus, Venenum, Culexus, Vindicer, Eversor y Vanus fueron inmortalizados para siempre. Los más fuertes sobrevivieron a su entrenamiento riguroso, y a su vez transmitieron sus técnicas a otros. Se aprendieron nuevas habilidades y se fundaron nuevos templos de la muerte. El arte de la cuchilla y la pistola, el veneno y el garrote se afinaron en todos los aspectos concebibles. Así es que no hay ningún mundo en la galaxia más allá del gobierno del emperador, ni ningún enemigo más allá de su ira. Durante su historia temprana, los 6 templos del oficio Assassinorum, entonces conocidos como clados, estaban ubicados en Terra. Cada clado fue dirigido por un oficial conocido como su director primus. El oficio Assassinorum fue creado durante la Gran Cruzada, a principios del 31 milenio, por Malcado el Sigilita, regente de Terra, quien fue su primer líder general o gran maestro de asesinos por orden del emperador de la humanidad. Los asesinos de los 6 clados fueron regidos por el gran maestro y sus directores fundadores primus para llevar a cabo los objetivos del imperio en aquellas circunstancias en las que desatar a todas sus fuerzas militares resultaría imprudente o demasiado costoso. Los clados del Assassinorum entraron en acción durante la herejía de Horus, cuando se les encomendó la tarea de eliminar al rebelde señor de la guerra Horus y a otros líderes de las fuerzas del caos. Estas misiones tuvieron un éxito moderado, como lo demuestra la brutal historia de ese periodo. La traición es su propia recompensa. Proverbio del templo Calidus. Las guerras de la reivindicación tuvieron lugar poco después de la muerte del alto señor Gauch Vandair, durante la era de la apostasía. Según parece, el señor Vandair había conseguido corromper muchos elementos del oficio Assassinorum, de la misma forma que había utilizado el soborno y el chantaje para conseguir influenciar o dominar otras organizaciones como la Adeptus Astra Telepática, la Eclesiarquía, el Administratum y la propia Guardia Imperial. El más poderoso de los agentes de Vandair era un tal Tris Jarek, del templo Calidus. Utilizando las propiedades de la polimorfina, Jarek había conseguido asesinar al gran maestro de los asesinos y asumir su identidad. Sin embargo, sin que Jarek lo supiera, el gran maestro había previsto esta maniobra y había hecho que un asesino Calidus leal ocupase su lugar en sus habitaciones privadas. De esta forma, Jarek no mató al verdadero gran maestro, quien secretamente consiguió reunir a los asesinos que todavía le eran leales para luchar contra el usurpador. Se produjo una batalla encubierta que tuvo lugar en el interior de los muros del propio Palacio Imperial, y en la que murieron muchos inocentes bajo las terribles artes de matar que los asesinos utilizaron en esta guerra. El antiguo arsenal del oficio Assassinorum fue abierto y volvieron a utilizarse armas terroríficas, armas que habían sido prohibidas por el Senatorum Imperialis desde su descubrimiento. Gases nerviosos que alteraban el código genético contaminaron los pasillos, mientras cabezas nucleares de neutrones destruían alas enteras del palacio. Al final, el verdadero gran maestro de los asesinos asesinó a Jarek y a continuación desapareció en un autoimpuesto exilio.
Se desconoce si todavía sigue con vida, aunque se puede asegurar que no se ha reparado medios para conseguir localizarle. La Inquisición recibió un informe del Gran Maestro que relataba todo lo que había sucedido durante las guerras de la Reivindicación, y el inquisidor Jaeger, luego de corroborar la veracidad del informe, se encargó de reorganizar el Officio Assassinorum para que algo como las guerras de la Reivindicación no ocurriera nunca más. Para esto se creó el Ordo Sicarius, encargado de supervisarlo, e instaló una serie de reformas. La más vejadora y difícil de mis funciones fue la organización de la orden secreta conocida como Ordo Sicarius. El Ordo Sicarius fue creado a instancia mía, tras mis investigaciones sobre la supuesta muerte del Gran Maestro de los Asesinos durante la era de conflictos conocida como las Guerras de la Reivindicación. Siguiendo mis recomendaciones, se produjeron los siguientes cambios en el Officio Assassinorum. 1. Los templos fueron dispersados por distintas localizaciones, de forma que si uno de ellos caía bajo la influencia de criaturas alienígenas, demoníacas o sucumbían a la herejía, los otros seguirían incólumes. 2. Cualquier asesinato debía ser previamente ratificado por los votos de las 2/3 partes del Senatorum Imperiales. 3. Todos los asesinatos debían ser registrados en un detallado informe de las actividades llevadas a cabo durante la misión, el cual estaría en todo momento a disposición de una inspección inquisitorial. Y 4. Todos los asesinos, a excepción de los del Templo Eversor, debían someterse periódicamente a una nueva psicoadoctrinación, la cual sería supervisada por la Inquisición si ésta lo consideraba necesario. Dentro del seno de la propia Inquisición, he reunido personalmente un grupo de inquisidores que están de acuerdo con mis recomendaciones para formar el Ordo Sicarius. Todos nosotros mantenemos una estrecha relación con las actividades del Officio Assassinorum y actuamos en base a nuestros descubrimientos. Sin embargo, este mandato ha creado un gran problema que debe ser solucionado antes de que podamos continuar. Como era de esperar, teniendo en cuenta la naturaleza de su trabajo, el Officio Assassinorum es tan secreto como nuestra propia organización. Sin embargo, como muy bien se nos ha enseñado, para investigar realmente una organización sospechosa, uno debe trabajar desde su interior, no desde fuera. Por lo tanto, hemos conseguido infiltrar un buen número de nuestros agentes en cada uno de los templos de los asesinos. Estos asesinos inquisidores realizan las funciones que generalmente se espera de los asesinos, pero durante las previamente mencionadas sesiones de psicoadoctrinación, somos capaces de descubrir cualquier tipo de información relevante que el resto de asesinos querrían mantener oculta. De esta forma, hemos podido adelantarnos a 2 intentos de asesinato contra altos señores de Terra, y hemos evitado la eliminación de uno de nuestros propios inquisidores, que había estado trabajando de forma encubierta entre los orcos del sector Laminia. Extracto de las memorias del inquisidor Jaeger, retiradas de circulación por orden del inquisidor Madak. Cada asesino es un instrumento muy valioso debido a su escaso número y al mortal y largo entrenamiento al que son sometidos, por lo que la pérdida de uno es un duro golpe para el Officio Assassinorum. Por esto, y debido a que podría ser utilizado para algún fin indeseado, el despliegue de un asesino no es algo ordinario y es extensamente monitorizado. Además, cada despliegue debe ser aprobado por las 2/3 partes de los altos señores de Terra. Los objetivos de los asesinatos suelen ser figuras clave, tales como gobernadores imperiales rebeldes, profetas heréticos, demagogos poderosos y líderes xenos exitosos, deteniendo así una rebelión a gran escala o un poderoso asalto, con una única muerte. Los asesinos son desplegados en solitario, habiendo sido entrenados para actuar detrás de las líneas enemigas sin ningún tipo de apoyo. También es posible que sean desplegados en un campo de batalla para ayudar, de forma encubierta, a alguna otra fuerza imperial, como los marines espaciales, las hermanas de batalla y la guardia imperial, aunque nunca se unen a una escuadra, debido a su mayor efectividad al trabajar solos. En el extraño caso en que un objetivo sea muy difícil de alcanzar para un único asesino, es posible que sea desplegada una fuerza ejecutora conformada por varios, aunque con el riesgo que esto conlleva. Como he comentado, el oficio está dividido en templos. Cada templo es único y se especializa en sus propios métodos de asesinato. Los asesinos son divididos entre los templos donde viven y son entrenados, y los jefes de cada templo son llamados directores primus. El jefe del oficio es el Gran Maestro, que por tradición y debido al poder de su organización, es también uno de los altos señores de Terra. Su lealtad al emperador debe estar más allá de toda duda,
ya que controla una organización que podría derrocar al Imperio si así lo desea. Las filas del oficio también incluyen personal auxiliar junto con astrópatas y navegantes, además de otros servidores semejantes. A pesar de que estos individuos no son asesinos, pasan su vida entera dentro de la organización y no tienen contacto alguno con el mundo exterior. El oficio es una organización tan secreta como la propia Inquisición, y no es raro ver a las dos trabajar de manera muy cercana. Incluso, algunos inquisidores son conocidos por organizar entrenamientos del Officio Assassinorum para asesinos del culto a la muerte pertenecientes a su séquito, transformando a estos asesinos ya altamente efectivos en unos ejecutores mucho más mortales y refinados. El cuerpo de un asesino es su más poderosa arma. Puede destrozar el acero con sus manos y sus pies, correr tan rápido como el viento y superar las adversidades que matarían a un hombre inferior. Nadie puede resistir el dolor o el daño como un asesino. Puede introducir sus manos en lava ardiente sin encogerse, puede soportar la llama o la cuchilla cortante, incluso las heridas mortales no frenarán su propósito. Trabaja en silencio y sin agradecimientos, porque es la mano sangrienta y secreta salvadora del Imperio. La naturaleza de la cuchilla, gran maestro de Listócles. El entrenamiento de un asesino es una tarea larga y ardua. Casi todos los reclutas son huérfanos, tomados de los restos de su antigua vida entre la población de un mundo muerto o la salvaje sociedad de una ciudad colmena, y transportados a la Schola Progenium para su tutelaje. Allí serán entrenados junto a los jóvenes que se convertirán en los más importantes agentes del Imperio. La vida en la Schola es extremadamente dura, una implacable rutina de desafío físico y mental donde solo los más fuertes prosperan. Enseñados a esforzarse para alcanzar la excelencia y la obediencia en todas las cosas, las mentes y cuerpos de los reclutas son afiladas como un borde cortante mientras que su espíritu aprende a abrazar al emperador como su señor y padre inmortal. La mayoría de estos jóvenes y fuertes hombres y mujeres prosiguen su entrenamiento entre los Militarum Tempestus, los comisarios o, en los casos más inusuales, los inquisidores. Aquellos que han nacido asesinos, sin embargo, son seleccionados por las sombrías figuras que aparecen cada día de selección. Aquellos reclutas nunca son vistos de nuevo por sus compañeros. De ese día en adelante, su única amiga será la misma muerte. El entrenamiento empieza en los navíos del Assassinorum, en su vuelta a Terra, con los instructores del oficio poniendo a prueba a sus futuros pupilos sin piedad alguna. Los reclutas deben sobrevivir con comida o aire limitados durante días. Deben luchar constantemente entre ellos, tanto en combate armado como desarmado, en condiciones de total oscuridad o luz cegadora, gravedad cero o gravedad aumentada, calor asfixiante o frío congelador. Para cuando llegan a Terra, pueden ser solo una décima parte de los futuros asesinos que abandonaron la Schola, y algunas veces, si los instructores consideran a todos los reclutas indignos, ninguno. A su llegada a Terra, los iniciados supervivientes comenzarán la siguiente fase de su entrenamiento. Navegando más allá de las basílicas espaciales, inmensas colas de embarcaciones de peregrinos y cordones militares que congestionan la órbita externa de Terra, son llevados hasta los templos Assassinorum bajo los más avanzados protocolos de seguridad. En las áreas de seguridad, estos nuevos reclutas son divididos entre los templos ocultos del Officio Assassinorum, pues cada templo tiene sus propias antiguas costumbres y misterios, y cada uno se especializa en un aspecto diferente del arte del asesinato. Hay muchos de estos templos, algunos de los cuales son conocidos, mientras que otros permanecen en completo secreto. Allí, los iniciados se entrenan durante una década completa, trabajando bajo los auspicios de los señores asesinos, tan duros que hacen parecer a los abades instructores de la Schola Progenium parientes amables en comparación. El procedimiento de entrenamiento se hace cada vez más riguroso con los años, ya que los templos llevan al límite a cada candidato. Podrá pasar los días combatiendo con máquinas de ejercicio que destrozan los huesos, luchando en peleas mortales o dominando su tolerancia al dolor. Los iniciados deben sobrevivir las largas pruebas de psicoadoctrinamiento e hipnosis agresiva, someterse a exámenes físicos cada vez más intensos y digerir vastas cantidades de información sobre el Imperio que pronto será su coto de caza. Deben entrenar con el armamento más esotérico y endurecer sus cuerpos contra los estragos de un sinfín de esteroides y estimulantes.
Incluso entonces, solo han arañado la superficie del potencial del arsenal de su templo. Las órdenes ocultas del Assassinorum esconden obras maestras de destrucción, algunas de las cuales fueron ideadas por los primarcas, Malcador el Sigilita e incluso el propio emperador en persona. De hecho, por algo se dice que cada templo alberga 1 millar de muertes y más. Algunos pueden ser capaces de evitar los poderes judiciales del Adeptus Arbites. Menos pueden enfrentarse contra la Guardia Imperial y el Adeptus Astartes. Pero ten por seguro que nadie puede oponerse al oficio Assassinorum. A diferencia de otros guerreros del Imperio, quienes son capaces de centrarse en la guerra y solo en la guerra, los asesinos deben ser verdaderamente autónomos. Una vez un agente está en el terreno, debe ser capaz de cruzar la galaxia de una punta a otra, por las buenas o por las malas. No solo tiene que dominar su letal vocación, sino también ser competente en otra docena. Debe saber cómo conducir y pilotar todo, desde una motocicleta blindada hasta un pequeño navío espacial. Debe ser capaz de convencer a malhumorados espíritus máquina para que sigan sus órdenes, y limpiar, desmontar y reconstruir siempre que sea necesario. Debe tener un conocimiento magistral de la historia del Imperio, su organización y lenguas comunes. Su entendimiento de la anatomía humana debe ser completo, y cada hecho que el Imperio ha descubierto sobre el aspecto físico de los Xenos ha sido legado al asesino en un juramento secreto. Pocas mentes humanas pueden aprender tal cantidad de información, y mucho menos procesarla. No todos sobreviven al rigor de su entrenamiento con el espíritu intacto, y muchos han caído en la locura por la simple cantidad de pruebas a las que se enfrentaron. Pero finalmente, un iniciado que se une a las filas de los agentes de su templo sin duda tendrá todas estas habilidades bajo su dominio. La clave de la asombrosa fuerza de los asesinos es la cirugía a la que se deben someter durante sus 10 años estándar de tutela. Nódulos aumentadores son cosidos a su cerebro, y la cirugía acústica submuscular prepara su cuerpo para el castigo que sufrirá en el cumplimiento de su deber. El nivel de tecnología arcana necesaria es quizás la más avanzada que el Imperio puede producir, y por esta buena razón, se obliga a la Sagrada Terra a minimizar las posibilidades de que los asesinos sean capturados por los enemigos de la humanidad. Por eso esta clase de antigua tecnología es reverenciada y mantenida con tanto esmero. Sin ella, las drogas polimórficas y los artefactos de realidad cambiante usados por los templos desgarrarían literalmente a sus agentes. Incluso si un asesino sobrevive a su entrenamiento, su correa todavía lo sujeta fuertemente. Solo una petición exitosa llevada a cabo por los propios señores de Terra y 2/3 de mayoría en la posterior votación puede autorizar a un asesino para que sea desplegado en la galaxia y complete la tarea que ha nacido para realizar. El hecho de que los individuos más importantes del Imperio den su máxima atención al despliegue de un único individuo muestra cómo de excepcional es un asesino. Los registros de los templos del oficio son tanto detallados como ellos escrupulosos, una fuente de gran orgullo para los señores que los custodian. A través de los milenios, las ocasiones donde el despliegue de un agente no dio resultado son extremadamente pocas y distantes entre sí. Ya sea el objetivo un hombre, una bruja, una bestia o un demonio, el resultado siempre es el mismo, pues un asesino imperial es la muerte encarnada. En cuanto a su relación con el Adeptus Astartes, debido a sus códigos de conducta y a su orgullosa naturaleza guerrera, los marines espaciales consideran que el asesinato es desagradable y evitan cualquier contacto con asesinos en la mayoría de las circunstancias. Sin embargo, como se espera de una institución que se especializa en acciones clandestinas y en el subterfugio, ha habido innumerables rumores y teorías de conspiración con respecto al oficio Assassinorum, y varios de ellos se relacionan con desastres que han ocurrido en ciertos capítulos del Adeptus Astartes. Una larga serie de coincidencias ha llevado a algunos a echar directamente en la puerta de los asesinos la culpa de la pérdida de la flota de los halcones de fuego en la disformidad, la inusual destrucción de la fortaleza monasterio de los puños carmesíes por uno de sus propios misiles defensivos, la muerte de los leones celestiales en Armagedón y la emboscada de los ángeles de retribución en Alantor X, así como muchas otras catástrofes menos conocidas. Puede que nunca se sepa si los asesinos estuvieron involucrados en alguna de estas calamidades, y de saberlo, seguiríamos sin saber si fue trabajando bajo las órdenes de altos señores de Terra, bajo las de alguna otra institución o para su propia agenda. Sin embargo, lo que sí se sabe, aunque es poco conocido, es que desde la herejía de Horus, algunos departamentos secretos de la Inquisición han investigado métodos para controlar y o matar a los marines espaciales,
y que algunos asesinos tienen acceso a estos trabajos de investigación. Para aquellos que desafían al imperio, solo el emperador puede juzgar sus crímenes. Solo en la muerte se puede recibir la justicia del emperador. Lema del Officio Assassinorum. Hay 4 grandes templos Assassinorum, conocidos originalmente en la época de la Gran Cruzada de la Herejía de Horus como clados, cada uno especializado en una forma o método distinto de asesinato. Cada templo es liderado por un oficial conocido como Director Primus, mientras que el Officio Assassinorum en su conjunto, como he dicho, es dirigido por el Gran Maestro de los Asesinos. El primer templo que os voy a presentar es el Templo Calidus. Somos las herramientas asesinas del imperio. Vivimos para honrar el Templo Calidus y morimos para servir al emperador. Dicatus Calidus. El Templo Calidus es el más sutil de los antiguos templos del Officio Assassinorum, especializado en el engaño sutil de los enemigos del imperio. Los métodos de las asesinas Calidus son aquellos llevados a cabo con la mayor astucia y duplicidad. Son usados en misiones donde la interferencia manifiesta del imperio podría alterar el intrincado balance de poder mantenido por los altos señores de Terra. Es muy frecuente que una agente Calidus complete su misión sin que la fuerza enemiga en cuestión sepa que ha estado allí. Sin embargo, en los tumultuosos tiempos, cuando el Milenio 41 está tocando a su fin, el Templo Calidus está haciendo acto de presencia en los campos de batalla más que nunca. Las técnicas que emplea el Templo Calidus para batir a sus objetivos son muchas y diversas, y pueden ir más allá de matar simplemente al criminal. El Templo Calidus lleva a cabo muchas operaciones encubiertas que pueden implicar que una asesina se infiltre en una civilización enemiga durante semanas, meses o incluso años. Especialistas en la infiltración, el engaño y la suplantación, estas humanas camaleónicas a menudo reemplazan a un asistente de confianza o ayudante gracias a su gran maestría del disfraz. Para lograr las exigentes tareas que les asignan, el Templo Calidus se especializa en el uso y desarrollo de la polimorfina, una droga que permite alterar el cuerpo de las asesinas, permitiendo a éstas someterse a dramáticos cambios físicos, alterando sus apariencias para asumir las características de cualquier humanoide, sea cual sea su género. Usando esta técnica, las asesinas Calidus pueden acercarse a los comandantes enemigos o poderosos caudillos, influenciando en su estrategia e incluso acabando con ellos cuando surge la oportunidad. En el campo de batalla, se acercan a sus objetivos tanto como sea posible antes de asesinarlos en el momento crítico, a menudo en el punto crucial de un conflicto ya en desarrollo. Con el comandante de una fuerza enemiga repentinamente muerto, el balance de la batalla puede cambiar drásticamente a favor del imperio. El segundo templo que voy a mencionar es el Templo Culexus. Aquello que es desconocido e invisible siempre provoca el mayor temor. Lema del Templo Culexus. El Templo Culexus es uno de los más siniestros y una de las más temidas órdenes del Officio Assassinorum. Y sus asesinos han sido descritos por los Eldari como nada más que pura maldad. Sus agentes heraldos de la muerte, terrores nocturnos cuyo más mínimo toque puede extinguir el alma de la víctima. Incluso entre los escalafones superiores del Officio Assassinorum, este templo es siempre visto con extrema precaución. Esto no es por la manera que tienen los Culexus de actuar, ni por los horribles métodos que emplean para matar a sus objetivos. Es porque los propios asesinos portan el gen paria. Primero y ante todo, un asesino Culexus en potencia es elegido porque posee un defecto genético muy raro, algo que es a la vez único y completamente abominable para el imperio. Cada ser viviente tiene algún tipo de presencia en la disformidad, donde su alma es reflejada a través del universo real. Para los no psíquicos, esto no suele ser más que una chispa diminuta. Para los psíquicos, sin embargo, su alma arde como un faro resplandeciente que puede ser visto por otros psíquicos y criaturas que habitan en la disformidad. Cuanto más poderoso es el psíquico, más brillantemente arde su alma dentro del reino del Empíreo. Los asesinos Culexus son verdaderos terrores porque no tienen, o parecen tener, presencia en la disformidad, pues en su lugar no hay nada más que vacío, así que son a todos los efectos seres sin alma. Este defecto extremadamente raro ocurre en menos de 1 billón de individuos. Aquellos que sufren esta condición son conocidos como parias o intocables, y conocer a uno es algo que ningún ser humano normal puede olvidar. Su mirada fría y calculadora atrae la atención hacia sus ojos,
piscinas de oscuridad que parecen arrojar a uno a una fosa de vacío. La mera presencia de un paria hace que todos los que están a su alrededor se sientan temerosos e increíblemente paranoicos, como una sensación omnipresente de maldad que da verdadero pavor. Algunos se quejan de un insoportable dolor de cabeza, o de crecientes niveles de pánico, con sus corazones golpeando como un martillo y con su respiración entrecortada. Para un psíquico, esta sensación es infinitamente peor, manifestada como horribles ataques de pánico, convulsiones y una monstruosa sensación de ser asfixiado o ahogado. Tales espantosos fenómenos hacen que los parias sean marginados por la sociedad humana. Y sin embargo, son estos poderes los que el Templo Culexus refina y amplifica para crear a sus terroríficos asesinos. Como resultado, estos agentes pueden emitir energía psíquica negativa que es letal tanto para los psíquicos como para las criaturas disformes. Los asesinos Culexus suelen ser desplegados contra objetivos psíquicos tales como herejes, videntes, aeldaris e incluso demonios. A continuación, menciono el tercer templo, mi favorito, el Templo Vindiker. Exitus acta probat. El fin justifica los medios. Lema del Templo Vindiker. Los asesinos del Templo Vindiker son fríos y calculadores, y eliminan a sus objetivos con desdeñosa facilidad. Su objetivo es traer una muerte sin gloria a los enemigos del emperador con una bala de francotirador, y han elevado sus habilidades de tirador a una forma de arte. Se dice que un Vindiker puede escoger la vena yugular de su objetivo o su pupila a una gran distancia, incluso si la distancia es trazada a través de las ruinas y chimeneas de las profundidades de una ciudad colmena. Para complementar su precisión sobrehumana, el Templo Vindiker enfatiza las técnicas de sigilo y evasión. Una de las máximas del templo es que una muerte limpia solo puede conseguirse a partir de una excelente posición de tiro. Y se sabe que los asesinos Vindiker han ocupado una posición determinada durante semanas, esperando a su presa para poder realizar finalmente el disparo perfecto. Meditando en la gloria inmortal del emperador, estos magníficos tiradores pueden ralentizar su metabolismo a un estado de casi hibernación. Aunque el corazón de un agente quizás lata una vez por minuto cuando está en posición, disparadores subliminales aseguran que el asesino se despertará y recuperará toda su actividad en el instante en que aparezca su objetivo. De esta manera, los Vindiker pueden ser comparados con arañas o mantis, esperando quietos como una piedra antes de saltar a la acción en el momento crítico. El cuarto templo a mencionar es el Templo Eversor. Sembrasteis las semillas de la condenación, y yo cosecharé las almas de los malditos. Modus Exectus, Templo Eversor. El Templo Eversor es posiblemente el arma más horripilante del Officio Assassinorum, y es mucho decir, habiendo hablado ya del Templo Culexus. El Templo Eversor se especializa en tácticas de asalto y terror, instilando el miedo del castigo imperial en los corazones y mentes de todos aquellos que ostentan alguna posición de poder. Los asesinos Eversor son usados principalmente contra rebeldes que tienen planes de actuar contra el Imperio con una gran fuerza armada. Cuando la larga y agotadora guerra de desgaste, que es el fuerte de la Guardia Imperial, se descarta, quizás porque probablemente se devaste un planeta valioso, los altos señores a veces autorizarán el uso de un asesino Eversor. Uno de estos asesinos posee la fuerza bruta de todo un equipo de asalto en un solo cuerpo humano, siendo raro que solo se le asigne un único objetivo. Su misión será desgarrar el corazón de la operación rebelde, sembrando el caos y la destrucción. Tal brutalidad asegura que los líderes renegados son destruidos de una sola vez, y que no haya sucesores que puedan tomar el relevo. Para controlar mejor a estas máquinas de matar, el Templo Eversor entrena a sus agentes para ser completamente despiadados y totalmente dedicados al Imperio. Los ingenieros del templo convierten a los Eversor en verdaderas máquinas de matar, superhumanos cuyos cuerpos son llevados más allá de las capacidades humanas normales. Una vez el proceso ha sido completado, el templo introduce una serie de estimuladores e implantes cibernéticos para alterar el estado de ánimo del asesino, convirtiéndolo en un caldero hirviente de instinto asesino. Calidus, Culexus, Vindiker, Eversor. Estos cuatro son los templos más conocidos, pero existen otros. Existen dos grandes templos del Officio Assassinorum que se especializan en los asesinatos imposibles de rastrear, aunque no hay mucha información sobre ellos en los registros imperiales por lo obvio.
El Officio Assassinorum es también conocido por mantener el mando sobre numerosos templos menores de asesinos y cultos a la muerte dispersos por toda la galaxia. A pesar de no tener el prestigio de los Vindicare, Calidus, Eversor o Culexus, estos templos son tan feroces en su dedicación a la causa imperial como sus hermanos mayores. Por mencionar algunos de ellos, menciono el Templo Venenum, que entrenan el uso de venenos exóticos y la sutileza para llevar a cabo los requisitos de sus misiones. La especialidad del Templo Venenum es convertir a sus agentes en los mejores artesanos de toxinas de toda la galaxia. Su dominio de los venenos no tiene parangón fuera de la ciudad oscura de Comorrag. Los agentes del templo introducen en sus objetivos toxinas con tiempo retardado que les permite tener tiempo suficiente para escapar de la sospecha. A través del aprendizaje, los asesinos fabrican filtros para la mayoría de los componentes base de sus venenos, lo que les permite acabar con sus objetivos y no dejar ningún rastro metabólico de la toxina. El segundo templo menor que menciono es el Templo Vanus. No se conoce casi nada de él, más allá de su nombre y el hecho de su existencia, aunque en gótico clásico, Vanus significa vacío. Los asesinos Vanus son usados principalmente como recolectores de inteligencia, y en lo que respecta a tácticas de estrategia e inteligencia no tienen rival. Su conocimiento político también es inigualable. El Templo Vanus trabaja para diseñar los asesinatos o marcas de muerte a través de su dominio consumado de la información. Este templo libra una guerra más compleja y lejana, llevando al siguiente nivel el arte de la muerte sigilosa. Su modus operandi consiste en aprender todo lo posible sobre su objetivo y aquellos cercanos a este, para luego manipular tácticamente las circunstancias para que la marca de muerte sea llevada a cabo por la propia locura del objetivo o preferiblemente por la mano de su más cercano amigo o camarada. El Imperio emplea al Templo Vanus cuando la revelación de la herejía de una figura prominente causaría más daño que el conocimiento del castigo resultante. Muchos santos resplandecientes o personalidades famosas se han encontrado con un martirio prematuro después de que alguna herejía secreta hubiese llegado a oídos de los Vanus. Quizás el mejor resumen de la filosofía del Templo Vanus fuera expresado por Fontariel, un infocito del clado Vanus, durante la terrible guerra civil e intriga de la herejía de Horus. La muerte limpia es aquella que otro ejecuta en tu lugar sin conocimiento de tu incitación. El tercer templo menor que menciono es el Templo Maerorus. El renegado y actualmente extinto Templo Maerorus fue creado en los albores del milenio 40 para hacer frente a múltiples objetivos simultáneamente. Para lograr esto, el templo renegado desarrolló el uso ilegal de híbridos humano-mutante Xeno, creando en efecto armas vivientes que eran capaces de absorber la biomasa de sus víctimas para desarrollar rápidamente nuevas armas biológicas. Esto eliminaba la necesidad de mantener y utilizar armamento estándar, pues esta tecnología estaba siempre sujeta al fracaso. Y por último, menciono al Templo Secretum. Se murmura que existe un Templo Secretum, un Templo Assassinorum llamado así por su dedicación a guardar los secretos más oscuros del Imperio mediante el método que sea necesario, en lugar de tener un método predilecto de matar. Pero ¿cómo matan estos asesinos? ¿Qué herramientas y tecnologías concretas utilizan en sus guerras secretas? Vamos a mencionarlas. Témeme, pues yo soy tu apocalipsis. Modus Exectus, Templo Eversor. El Officio Assassinorum utiliza muchas armas exóticas, prohibidas y xenos. A continuación cito solo algunos tipos conocidos de entre los más comunes. En armas cuerpo a cuerpo están la espada fásica Cetán, usada por el Templo Calidus, la cuchilla envenenada, también usada por el Templo Calidus, o el neuroguantelete, utilizado por el Templo Eversor. En cuanto a armas a distancia, aquí tenemos una gran variedad: el Animus Speculum, usado por el Templo Culexus, la pistola Executor, usada por el Templo Eversor, la pistola o el rifle Exitus, ambos usados por el Templo Vindicare, armas digitales, usadas por varios templos, y el despedazador neural, usado por el Templo Calidus. En cuanto a granadas, tenemos la bomba de fusión, utilizada por el Templo Eversor, o las granadas antipsíquico, utilizadas por el Templo Culexus. Y en cuanto al equipamiento, a cómo van vestidos estos asesinos a la batalla, en primer lugar tenemos el traje de sintepiel, usado por varios templos, las drogas de combate, usadas por el Templo Eversor, la carta de la muerte, usada por el Templo Calidus, el Etherium, usado por el Templo Culexus, la ciberáguila, usada por el Templo Vanus,
la máscara de espía, usada por el Templo Vindicare, y el traje de sigilo, usado también por el Templo Vindicare. No os preocupéis, porque cuando haga los programas dedicados a cada uno de estos templos, entraré más en detalle de qué y cómo funcionan estos equipos. Y por último, me queda solo mencionar acciones notables de los asesinos que han permanecido en la historia del Imperio. 3 cosas importan en la puntería: ubicación, ubicación y ubicación. Dogma de entrenamiento, Templo Vindicare. Durante la historia del Imperio, los agentes del Officio Assassinorum han reclamado millones de vidas para sus amos. Pero sus tácticas difieren enormemente de las grandes matanzas llevadas a cabo por la Guardia Imperial, o la fuerza implacable con la que golpea a un Adeptus Astartes. Cada muerte que otorgan a los enemigos del Imperio es un eslabón cuidadosamente diseñado en la cadena que une el reino del hombre a la voluntad inmortal del Emperador. Aunque cada una de estas muertes está extensamente documentada en las criptas de datos de cada templo, solo una pequeña fracción ha entrado a formar parte de las leyendas del Imperio, conocidas por unos pocos fuera de los abovedados salones de los altos señores. Por ejemplo, durante la herejía de Horus, en el milenio 31, después de que la traición del señor de la guerra Horus fuera revelada, el Officio Assassinorum envió a 6 agentes, uno de cada clado principal, para formar la primera fuerza ejecutora imperial y dar caza y acabar con el primarca traidor en el mundo de Dagonet. Sin embargo, la misión fracasó, y todos los asesinos fueron eliminados por las fuerzas de Horus. En ese mismo milenio, el primarca de los Amos de la Noche, Konrad Kurz, era acosado con visiones de su propia muerte, llevada a cabo por un equipo de eliminación ordenado por el propio emperador. El conocimiento de la traición de su padre espiritual lo consumía, convirtiéndose en el malvado traidor conocido como el Acechante Nocturno. Tras la herejía de Horus, el Templo Calidus envió a la asesina Mashen. La Calidus consiguió llegar al Salón del Trono, donde se encontró el primarca ya esperándola. Al permitir al emperador que matasen a su propio hijo, la criatura que una vez fue Konrad Kurz creía que su rebelión se reivindicaría para siempre, pues con su muerte demostraba que el emperador es tan insensible como siempre había mantenido. El Acechante Nocturno se dejó matar por la asesina, y ésta fue brutalmente asesinada cuando trataba de huir por Talos Valcoran, el cazador de almas. Entre los años 546 y 646 del milenio 32 tuvo lugar el suceso denominado la Decapitación. Los altos señores de Terra fueron asesinados cuando el gran maestro de los asesinos, Drakan Bangorik, organizó un sangriento golpe de estado tras décadas de preparación. Esto llevó a un periodo de 100 años de anarquía en el que el imperio quedó prácticamente arrasado. Una fuerza de retribución formada por 3 capítulos de marines espaciales, los puños imperiales, los hermanos del Halo y los sables, asaltaron el escondite de Bangorik. Tras desembarcar, se encontraron con una fuerza de 50 asesinos Eversor, resultando en un sangriento combate. Al final, un solitario marine espacial consiguió llegar hasta Bangorik, ejecutándolo con un tiro de su pistola Volter. Tras el desastre, aproximadamente 50 líderes de los marines espaciales llegaron a Terra, acompañados de una guardia de honor en forma de cruzada. Después de un largo consejo a puerta cerrada, 12 nuevos altos señores de Terra fueron elegidos, devolviendo la estabilidad al imperio. En el año 990 del milenio 32, el asesino Culexus Dranos fue enviado a destruir al hechicero del caos Shantaka antes de que pudiese invocar una legión demoníaca desde la disformidad. Siendo prácticamente invisible, no solo para la visión etérea de los demonios de Shantaka, sino también para su guardaespaldas Rúbrica, Dranos simplemente se acercó caminando hasta Shantaka y quemó su cerebro hasta convertirlo en cenizas con un estallido de energía negativa. A esta marca de muerte se la conoce como un fantasma entre demonios. En el año 340 del milenio 33, una asesina Calidus fue enviada para robar al hijo primogénito del peligrosamente egocéntrico gobernador planetario Taimus Van Sprat, disfrazándose de la matrona Vigilus del bebé. Ensanchando su estómago con la polimorfina, se tragó entero al joven príncipe, y la asesina pasó entre los guardias de élite del palacio sin apenas un susurro de resistencia. Con este grotesco modo de transporte, llevó al trofeo en su vientre a sus maestros antes de regurgitarlo entero, gimoteante pero seguro. Una pictografía de su cráneo fue enviada al gobernador, volviendo este al redil imperial en una semana. A este suceso se le conoció como la Madre Gulet.
En el año 452 del milenio 34, un asesino Culexus fue enviado a reclamar la cabeza del manipulador vidente Lisandro Sesmantil. El Eldari sintió la amenaza, por lo que escudriñó en las madejas del destino, pero estaba cada vez más alarmado al ser incapaz de localizar el hilo correspondiente a su perseguidor. Es por eso que a esta leyenda se la conoce como el vidente ciego. Después de una larga y aterradora caza, el asesino emboscó a su presa en los solitarios salones de la cúpula de la reflexión de Saimhan. Sin posibilidad de usar sus poderes psíquicos y tras ser conducido a la extenuación por la persecución, Lisandro Sesmantil se rindió frente a la siniestra violencia que lo perseguía. En el año 372 del milenio 35 tuvo lugar el sacrificio de los Goliaths. Los pseudohumanos Goliaths de Tugrog Secundus, una luna de reclutamiento de la Guardia Imperial, desarrollaron un culto sangriento que consumió a la casta gobernante del planeta. En un despliegue sin precedentes de falta de comunicación, no menos de 6 asesinos Eversor, no 1 sino 6, fueron enviados para acabar con los líderes de la población indígena. Cuando el único Eversor superviviente fue recuperado, no quedó ningún Goliath con vida. Cuando las noticias llegaron a la Guardia Imperial, estaban muy disgustados porque un recurso tan valioso hubiese sido desperdiciado. A día de hoy, este evento es usado como una fábula para ilustrar el peligro de desplegar a varios asesinos a la vez. El siguiente evento es el Reinado del Terror, en el año 200 del milenio 36, y os sonará porque es cuando Gouch Bandair, eclesiarca y alto señor de la Ectus Administratum, se apartó de la luz del emperador. Su tremenda influencia, carisma y determinación para reparar el imperio desató una guerra civil que duró 7 décadas. Su insurrección solo terminó cuando una contracruzada organizada por Sebastian Thor arrancó el poder de las frías garras del traidor. La siguiente leyenda se titula La muerte de un reincidente y tiene lugar en el año 501 del milenio 37. El influyente cardenal Jerome el Pecador de Oristia IV se escindió del credo imperial. Reunió una inmensa cantidad de riquezas a través de impuestos ilegales, esperando reunir un ejército de fratías militantes que rivalizaría con el de Gouch Bandair. Pero esto no llegó a suceder, pues fue disparado en el paladar de la boca por un asesino vindiquer mientras el cardenal cantaba himnos subversivos. En el año 563 de 1937 tuvo lugar el incidente Morisha. Urhuaterok, asesina del templo Venenum, fue enviada a asesinar al gobernador renegado Jawel de Morisha. Durante el viaje, el navío estelar fue atrapado en una grieta disforme, manteniendo al crucero en estasis temporal por al menos 698 años estándar. Desconociendo lo que había sucedido, Teró procedió sobre su objetivo, descubriendo que Jawel había muerto hace mucho tiempo, siendo sustituida por un comité democrático antiimperial formado por más de 1000 miembros. Enfrentada a tal extrema tarea, Teró tuvo éxito al asesinar a todo el comité después de pasar 3 días envenenando todas las sillas del auditorio antes de una sesión plenaria. En el año 3 de 1938 tuvo lugar la muerte del astrólogo, una de mis marcas de muerte favoritas. El progresista astrólogo Lenas Skart fue condenado a muerte después de que sus descubrimientos heréticos hicieran tambalearse el credo imperial. El asesino vindiquer Erasmus Menst se colgó boca abajo de una tubería de Promethium durante 6 días solares, esperando a su presa, solo para darse cuenta de que Skart era consciente de su persecución y se encerró en su observatorio. Menst abandonó su plan, y en vez de eso, subió a la aguja más alta de la colmena Mendicantus, sabedor de que solo era cuestión de tiempo que Skart usase su telescopio. Como era de esperar, cuando la luna del planeta se cruzó con la aguja, apareció un destello en el laboratorio de Skart. Ment fue capaz de colocar un disparo a través de la lente del telescopio en el ojo del astrólogo. En el año 368 del milenio 38 tuvo lugar la caída de Orlenza Triartes. Orlenza Triartes es un planeta que cortó sus lazos con el Imperio, esperando conseguir mejores términos comerciales. El gobernador planetario engañó a sus adeptos arbites enviándolos a sofocar una fuga de una prisión que resultó ser una emboscada cuidadosamente preparada, encerrando a los arbitradores junto a los criminales que habían arrestado. Las noticias llegaron al Imperio, y 2 regimientos de la Guardia Imperial fueron enviados para intervenir. Los engreídos aristócratas que lideraban la rebelión reunieron a sus fuerzas y atacaron, solo para descubrir que su principal consejero militar, un vulgar pero efectivo mercenario conocido como Lecart, no era quien ellos pensaban. La dispersión de las fuerzas de Orlenza resultó ser extremadamente inefectiva, y fueron derrotados en una semana solar.
Cuando la celda hermética de Lecard fue abierta, se encontró que contenía un conjunto de ropas deshechas y una asesina Calidus con un traje sin piel, agachada como si de un felino se tratase, preparada para abalanzarse sobre su objetivo. La asesina dejó buena huella en la nobleza del planeta antes de desaparecer sin dejar rastro. El siguiente suceso es titulado La basura que cambió, y tuvo lugar en el año 209 del milenio 38. La menuda pero aterradora asesina Calidus, Militia Scarvelli, se infiltró en el taller del gran mecánico Oilguzla, en forma de un Gretchin esclavo. Justo cuando Oilguzla lanzó su horda de dreadnoughts sobre los marines espaciales que protegían la colmena Imperator, Scarvelli recuperó su hoja fásica de un cercano montón de restos de metal donde la había escondido, y tras esto atacó. Aunque le llevó al menos un minuto hacerlo, redujo al gran mecánico a trozos del tamaño de un puño antes de sobrecargar su generador de campo de fuerza, deteniendo el avance de los dreadnoughts con un chirrido metálico. Todo un ejemplo de lo que os he dicho antes. Las Calidus esperan al momento exacto para asesinar muy de cerca a su enemigo. En el año 243 del milenio 39, se ordenó al Templo Vindicare acabar con el predador piloto Drukhari, conocido como Skyknife. Sabiendo que entrar en Comorrak sería un completo fracaso, el asesino Vindicare de Jedris Garamak determinó el sitio de un avistamiento previo del caza estilete de Skyknife. El asesino se mantuvo vigilante en la cuenca del ojo del coloso Cerendian, subsistiendo a base de musgo y de la dura carne de los pájaros que usaban la estatua como nido, y nunca apartó sus ojos del cielo. 6 años estándar después, su vigilia fue recompensada, cuando Skyknife apareció en medio del cielo tras un estallido de energía azul. En medio segundo, Garamak disparó un proyectil turboperforante en la cabina, acabando con el piloto al instante. En el año 718 del milenio 40, tuvo lugar la marca de muerte conocida como Matar a un Wag. El caudillo orco Urgak el Invencible estaba a punto de completar su garganta y lanzar un Wag al sector Bondiak, por lo que se envió al asesino Vindicare Victor Zau para acabar con la amenaza. Zau logró infiltrarse en la base de los orcos y colocar explosivos dentro del gargante. A la mañana siguiente, acabó con Urgak con un certero disparo y activó los explosivos del gargante, acabando con muchos orcos y los mecánicos de Urgak. El Wag fue detenido antes de comenzar, permitiendo a la Armada Imperial bombardear a los dispersos orcos desde la órbita a placer. Ya en el milenio 41, tuvo lugar la proeza conocida como el Tigre Enjaulado. Hetman Gretsch, de la 593ª de Tigres Cadaveranos, estaba cada vez más enfurecido por ser constantemente interrumpido por el autorrelicario táctico de Tiberius, por lo que lo desactivó accidentalmente con una maza ceremonial. Este fue el primer paso de una rebelión que llevó no solo a la 593ª, sino a todos los Tigres Cadaveranos a volverse contra el Imperio. Una asesina Calidus fue enviada para infiltrarse en el cuerpo de asesores de Gretsch, asumiendo la identidad de su astrópata antes de asesinar al comandante traidor y tomar su lugar. Cuando los Tigres iniciaron hostilidades contra el 342º Cadiano, de repente sus órdenes se volvieron contradictorias y torpes, y cuando el personal de mando fue arrasado por una salva de artillería solicitada sobre su propia posición, todo el esfuerzo bélico rebelde se rompió en pedazos. Con sus fuerzas diezmadas en una hora, rápidamente vieron su error y se rindieron para someterse a un consejo de guerra. Aunque el autorrelicario táctico fue recuperado y posteriormente reparado, fueron declarados culpables y ejecutados. En el año 290 del milenio 41, tuvo lugar la marca de muerte conocida como un destino denegado. El Officio Assassinorum había fracasado en sus intentos de destruir al poderoso señor del caos Malfecius, con sus agentes de los templos Eversor y Vindicare, por lo que envió al asesino Culexus Baedrex en su lugar. El Culexus siguió el rastro de Malfecius a través del Ojo del Terror. Solo cuando Malfecius ascendió a Príncipe Demonio, Baedrex pudo por fin actuar. Como la nueva encarnación de Malfecius lo hacía vulnerable a sus granadas antipsíquicos, el Culexus logró asesinar al Príncipe Demonio hiriéndolo con una serie de ráfagas de su Animus Speculum. Imaginaos la situación, o sea, esperar a que tu enemigo ascienda a Príncipe Demonio para entonces usar todo tu arsenal antipsíquico contra él y acabar con él. En el año 353 tuvo lugar el Temor Gestalt. Los psíquicos de batalla pertenecientes al 122º de primeros nacidos bostroyanos se encontraron con una entidad disforme de aterrador poder psíquico conocida como Gestalt. Deleitándose con sus nuevas habilidades, se alzaron frente a sus antiguos camaradas y los esclavizaron para saciar sus deseos de sangre. Cuando el regimiento llegó a Sylvanus II,
comenzaron a asesinar a la población. Los martillos de Dorn fueron enviados a acabar con los Gestalt, pero los poderes de los psíquicos era tan desbordante que el ataque de los marines espaciales fue repelido con pasmosa facilidad. Solamente cuando el asesino Culexus, conocido como Revoker, fue librado ante las filas bostroyanas haciendo al Gestalt perder su poder, fueron asesinados los enemigos por las bayonetas bostroyanas antes de que Revoker pudiera abalanzarse sobre su objetivo para terminar su trabajo. En el año 886, el culto Lubricae surgió dentro del Adeptus Mechanicus, y era un grupo de herejes que adoraban las sustancias intersticiales que mantenían el funcionamiento del universo. Sus 12 tecnomagos se reunieron alrededor de una negra y reluciente piscina de aceite arcano, ungiéndose con una mezcla de aceite de sangre de una guerrera virgen y grasa hirviendo, declarando tras esto una guerra abierta a sus antiguos hermanos. Un escurridizo demonio negro emergió de las profundidades de la piscina para acabar con los traidores. En cuestión de segundos, cada uno de los miembros del culto estaba muerto. Sus seguidores Skitari, sin ningún liderazgo, fueron rápidamente derrotados por las tropas leales. Y llegamos al presente, al año 999. Dentro del Ojo del Terror, una cruzada negra sin precedentes amenazó con atravesar la puerta de Cadia. Abundan los rumores de que su señor de la guerra estaba favorecido por los dioses del caos, por lo que no podía ser dañado por ninguna arma mortal. Los agentes del Officio Assassinorum fueron enviados en masa para acabar con sus lugartenientes más favorecidos, antes de que asaltaran el espacio real. Uno por uno, los agentes enviados a acabar con los lugartenientes de Abaddon el Saqueador fueron horriblemente asesinados, por lo que Abaddon continuó con su 13ª Cruzada Negra, trayendo consecuencias devastadoras al Imperio del Hombre. Y finalmente menciono la atrocidad de Aquilan. Siguiendo las órdenes de Abaddon, el hechicero del caos Severin Drask consiguió la construcción caótica conocida como el Templo de las Sombras. Usando su terrible poder, lograría abrir una gran fisura disforme que pusiese bajo amenaza a la propia Terra. Para hacer frente a esta terrible amenaza, los altos señores de Terra autorizaron el poco habitual despliegue de una fuerza ejecutora formada por 5 asesinos que en última instancia lograron acabar con Drask. Esta última gota de trasfondo sobre el Officio Assassinorum viene del juego de miniaturas Assassinorum Execution Force y de su correspondiente novela. Y como siempre, cierro el relato con una cita. El dolor es una ilusión de los sentidos. La desesperación es una ilusión de la mente. Proverbio asesino. Bueno, pues hasta aquí el relato de hoy acerca del Officio Assassinorum, esta introducción a esta facción que, bueno, ahora como han salido las reglas nuevas, La Voz de Horus también hizo su programa esta semana sobre ellos, pues ya os va a sonar, ¿no? Lo tendréis un poco más ahí, pero que está muy de tapadillo, ¿no? Eran esas 4 minis molonas que podías unir a un destacamento imperial y ya está, pero ya ves que tiene su trasfondo. En fin, esto es la Biblioteca de Tisca, vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000, que podéis escuchar en Spreaker Radio, en iTunes, en iVoox, en Spotify y en Google Podcast. Y que también, como siempre, ya sabéis, podéis contactarme a través de las redes sociales. Facebook.com/la Biblioteca de Tisca. En Twitter, el usuario @bibliotecatisca. Y en YouTube y en Steam con las comunidades llamadas La Biblioteca de Tisca. Gracias a Wikihammer por toda la información para recopilar, ordenar y narrar toda esta historia. Si queréis leer el trasfondo de primera mano, pues http://es.warhammer40k.wikia.com, además de que contáis también con la aplicación gratuita para móvil y tableta. La información ha sido ampliada con algunos datos de la Wikihammer en inglés y el listado de armamento y algunas citas ha sido estudiado del Lexicanum, así que toda esa información la tenéis ahí accesible. Gracias también a todos los artistas que dan banda sonora a mis programas, todos ellos publican su trabajo en Jamendo.com de forma libre. Hoy ha sido una selección un poco nueva, basada pues en temas de acción, asesinato y espionaje. Y las recomendaciones de hoy son Nemesis, de James Swallow, la 13ª novela de la serie de la herejía de Horus, editada en España por Timon Mas,
escrita por James Swallow, como he dicho, y esta novela narra cómo después de los horrores de Istvan V, Horus declara la guerra abiertamente contra el Imperio y en las sombras del Palacio del Emperador una poderosa figura convoca una reunión. Su plan es enviar un equipo de asesinos para ejecutar al architraidor Horus y así finalizar una enorme guerra civil entre la humanidad antes de que empiece, pero lo que no saben es que hay otro asesino en marcha decidido a asesinar al propio emperador personalmente. Es una novela muy interesante, que tiene esta intriga entre asesinos y demás, muy muy recomendable. Y la segunda recomendación es un poco más complicada, pero es el juego de miniaturas Assassinorum Execution Force. Este juego de miniaturas está descatalogado, pero por 100 euros ofrecía las preciosas y detalladas miniaturas de un asesino de cada templo mayor, junto a un puñado de miniaturas de traidores y un tablero muy bonito que representaba un templo profanado por el hechicero del caos Lord Drask, ambientándose en la última acción notable que he relatado hoy, la atrocidad de Aquilan. El juego era para de 1 a 4 jugadores, se jugaba en cooperativo, contra el juego digamos, para evitar que el caos lograse terminar un ritual impío, y tenías que asesinar al hechicero en lo que se conoce como la operación Death Blow, golpe mortal. Es posible que todavía se pueda encontrar alguna unidad de este juego de segunda mano, y su precio oficial pues valía la pena, eran 100 euros, y esto es lo que valen hoy solo las miniaturas de los 4 asesinos solas. Por el mismo precio el juego pues ofrecía todo lo demás, y además en la revista Guild Wars se publicaron reglas de expansión para poder jugar no solo contra, digamos, traidores, sino también contra demonios del caos y otros enemigos. También podéis buscar y leer la novela Assassinorum Execution Force de Joe Parrino, que narra justo los eventos del juego de miniaturas que acabo de nombrar. La diferencia es que ahí vais a ver los 5 asesinos que fueron. En el juego se incluyen 4, supongo que para no repetir el tipo. Y si no, pues os queda Tabletop Simulation, la aplicación en Steam, que sí que tiene el set de tiles y demás para poder emular una partida de este juego que es, ya te digo, bastante entretenido, yo creo. Además, el reglamento te venía con una serie de logros y tal para que registrases tus marcas, ¿no? No solo pasarte el juego, sino conseguir ciertos logros, como pasártelo con un solo asesino, pasártelo antes de X turnos, sin saltar alarmas, cosas así, para que os montéis ahí un Metal Gear, ¿no? de Warhammer 40.000. Y como siempre, pues me queda pasar a leer los comentarios de mis canales. En Spreaker, Gerson Barrientos dice: no me queda mucho internet, pero vale la pena gastarlo en este tremendo trabajo. Saludos, Helios desde Chile. Pues un abrazo, Gerson, desde España. Pasando a leer en Facebook, Sergio Gaspar Chávez Chim dice: los cicatrices blancas estamos listos para adentrarnos en la biblioteca de Tisca y escuchar este nuevo y seguramente increíble volumen. Gran bibliotecario en jefe Helios, gracias por el esfuerzo y la dedicación a tan noble labor. Desde el Segmentum México unimos nuestros voltes a la causa, por el Khan y el Emperador. Pues un saludo a toda la gente que me seguís y me escucháis desde México. Lorenzo Salome Hernández dice: ¿por dónde podemos votar cuáles serán las 2 próximas legiones? Los Salamandas y los Guerreros del Hierro me da que quieren ser las siguientes. Pues todavía no, todavía queda hablar de la Guardia del Cuervo y de los Devoradores de Mundos, pero después de eso sí que voy a hacer como siempre, pondré la foto para que votéis, digamos, cuál es la siguiente legión que queréis de cada bando. La excepción es que, como ya dije, los Hijos de Horus y la Legión Negra y obviamente los Lobos Lunares, ¿no? Un 3 en 1, irán al final de todo, porque se merecen sus programas pues por separado, grandes y demás, y digamos, son transversales a todo lo sucedido. Pero, pues eso, podéis votar si queréis los Salamandras, los Manos de Hierro, los Cicatrices Blancas, o por el otro lado, pues todavía quedaban también los Portadores de la Palabra. Podréis ir votando todo esto. Así que ya lo propondré en su momento en Facebook, y ya lo anunciaré, por supuesto, en el programa. David Wolf dice: estos 2 últimos programas han sido geniales. ¿Tienes presente hablar sobre el Lorgar Aureliano, los Portadores de la Palabra y los Gal Vorbak? Creo que la novela El primer hereje es espectacular. Pues yo también lo creo. Para mí está en el top 3 de novelas de la herejía de Horus que he leído. Y por supuesto tengo muchas ganas de hablar de los Portadores de la Palabra, porque Lorgar me parece uno de los personajes más interesantes y más menospreciados de este universo. Hugo Rivera dice: muchas gracias, bibliotecario. Estuve esperando con ansias este episodio y me encantó. Te comparto una foto de Boris, mi Dreadnought de hierro de los puños imperiales. Muchos saludos desde México. Y me deja aquí la foto de, ya te digo, un Dreadnought impresionante, ¿no? Yo solo tengo el de los 1000 hijos, el Osiron, por pintar, el contento. Bulpes dice: bueno, no, mentira. Tengo también Sorgarax, que era el contento que me venía con el juego de miniaturas de Betrayal at Calth, de los portadores. Bulpes dice: maravilloso, gracias por el cariño que le has puesto al programa, se nota. La música también lo ha acompañado muy bien, tienes el respeto de la séptima, hasta me ha parecido ver sonreír a Dorn al escucharlo. Gracias por tu gran trabajo, Helios. No, yo creo que no sonreía, que tendría algún tico o algo, ya sabéis que Dorn era una figura muy seria, ¿no?
Harry Sanz dice, por fin mi legión favorita. Han tenido que pasar muchas semanas, incluso se ha hablado de un capítulo descendiente suyo antes de la propia legión. Cierto, porque hablé de los templarios negros. Pero lo bueno siempre llega. Larga vida al praetoriano del imperio y a ti, Helios, por tu trabajo. Que el emperador os proteja a ambos. La verdad es que quedé muy satisfecho de cómo quedó el programa de la séptima. El de Fulgrim también, por cierto, que sé que os ha gustado mucho y narraba cosas muy interesantes. Pero creo que con el de Dorn conseguí una mezcla entre música y el orden y los relatos y demás. Además de destapar cosas interesantes, ¿no? Como pues la campaña solar, que son menos conocidas quizá. Que me pareció un programa muy sorprendente. De estos que lo vas haciendo y tú mismo te sorprendes de lo que encuentras. Así que me alegro que también os haya gustado a vosotros, por supuesto. Damián Artiles Santana dice: estás a tope, hermano bibliotecario, estos 3 últimos podcasts me han alegrado de la semana. Hay algo que me irrita bastante del comportamiento errático y quizá infantil de los primarcas. Corax, Dorn, Khan, El Johnson, Vulcan e incluso Ras están en paradero desconocido. Algunos buscando reliquias, otros llorando por las esquinas y otros centrándose en objetivos que a priori carecen de sentido. En el nombre del emperador, ¿qué ocurre dentro de sus cabezas? ¿No es obvio que el imperio les necesita? La 13ª cruzada negra se abre camino ahora que Cadia no está. Los tiránidos no paran de presionar y no hablemos del resto. Estoy pensando seriamente en pedirle a mi personaje Dark Heresy, un cadiano especialmente irascible, que los busque y los traiga cada uno por las orejas para que estén donde realmente han de estar. Muchas gracias por tu trabajo, Helios. Recuerda que si algún día te vienes a Tenerife, estaremos encantados de recibirte en Tech and Games. Aprovecho para mandar un saludo a mis jugadores de Dark Heresy y a mis estrategas de Warhammer, que poco a poco la comunidad sigue creciendo, al igual que sus ejércitos de minis. Postdata: José Fariña Jorge, esos Castellan Robots están muy bestias. Deja que termine de pintar mi ¿Esto qué sería? Es que al final ya los números, los regimientos de Cadia, el 412 del regimiento de Cadia, y te voy a leer la cartilla, dice. Estoy ya de los ordinales y cardinales hasta aquí, madre mía. Por supuesto, un saludo a toda la gente de Tech and Games. Espero próximamente interactuar un poco con vosotros, de cara al verano. LK Paugner dice: gran programa, bibliotecario jefe, y la música muy adecuada. Hacer mis sesiones de pintura cada vez más interesantes. Cabe resaltar que Dorn tenía muy gran estima y plena confianza en sus hermanos. Bueno, casi a todos 19 de 20 es un buen número. Tanto así que no podía creer la traición por parte de Horus y se hace pagar la frustración con el pobre Garro. Sí, el puñetazo que le mete a Garro, ¿no? Que es célebre ya. Felicitarte por tu esfuerzo y dedicación, solo que te faltó hablar un poco más de la tercera compañía de los Centinelas de Terra. Nuestro estandarte parecerá dibujado por un niño de 10 años, pero no en vano teníamos nuestro propio suplemento. Anda, pues esto lo desconocía, ¿veis? Esto es lo divertido de hacer programas para gente que sois fans de estas facciones, ¿no? Que vas descubriendo más cosas. Y voy a buscar ese estandarte a ver qué pasa con él. Ahora tengo en casa 100 marines más extras con tanques, naves y demás. Todos desilusionados por tan severo descuido. Vaya por Dios. Pues lo siento muchísimo. Por lo demás, todo genial, sigue adelante, que te quedan muchos temas aún. Un abrazo desde La Paz, Bolivia. Ahora sí me entenderás cuando te digo primarca progenitor, por tu gloria y por lo de aquel que está en Terra. Pues por supuesto que sí, gracias por tu comentario. Lamento tu desilusión, ya sabéis que es muy difícil hablar de todo, la información está muy dispersa. Lo que yo hago aquí es reunirla, procesarla un poquitín, ¿no? Cocinarla y traerosla. Ya sabéis que yo soy el chef, realmente el contenido ya está ahí. Yo pesco los ingredientes y os los preparo en mi formato. Pero bueno, le echaré un vistazo, quizá más adelante, pues si tenía suplemento propio merezca la pena hablar de ellos por separado, aunque sea un mini programa de estos como el que haré con los asesinos. Un saludo a toda la gente que me escucháis desde Bolivia. Felipe El Couri dice: escuchando el programa así, mientras corto árboles con una motosierra, que no es espadasierra, dice, pero veo que me lo voy a tener que quitar, lo estoy disfrutando muchísimo, pero está tan interesante que le presto atención al programa o a no cortarme una pierna. Genial programa, en serio, pues hay que tener prioridades, a menos que quieras ingresar entre los Esquitari o los Manos de Hierro. Pasando a gracias a toda la gente que me comentáis y me pasáis fotos de vuestras miniaturas por Facebook. Pasando a Twitter, Miguel dice: estoy pensando seriamente en iniciarme con un equipo de necrones. Con estos programas quiero jugar. Saludos, jefe bibliotecario. Pues muchos ánimos, ya me mandarás foticos de tu dinastía incipiente. Nonina dice: Dorn es el más fuerte de los primarcas, el que pudo cargar el cuerpo roto de su padre. Este comentario me lo habéis dejado mucho, sobre todo en YouTube y otras redes, y efectivamente así es. Gracias a toda la gente que me seguís, me retuiteáis y en general interactuáis conmigo a través de Twitter. Paso a YouTube, aquí tenemos más trabajo. Daniel Torres dice: creo que me da un derrame cerebral, excelente trabajo y buena música de fondo. Helios, lo rompes en tu trabajo, saludos desde Bolivia. Jaimon dice. Ulises Herrera dice: ¿dormir para ir al trabajo? Eso es para tristes mortales, yo lo escucharé ahora mismo.
Alan David Torres Echeverry dice: Helios, te saludo desde Colombia, y si podrías en tu próximo vídeo mandarme un por el emperador sería un gran detalle. Mis más sinceros agradecimientos por subir tan excelente trabajo, y eres un bacán, dice. Parece que la luz del emperador nos ilumina a todos. Pues Alan David Torres Echeverry por el emperador. Sebas 199 Corral dice: tengo examen de marketing y recién terminé de escuchar el anterior vídeo, que el emperador me proteja. Al parecer Zins no quiere que pase. Bueno, espero que te haya ido muy bien ese examen y que puedas pasar pese a haberte entretenido yo en tu tiempo de estudio. José María Demencia, hombre, este ya viejo conocido que nos vimos en Warhammer World, dice: para ser sobre una legión leal, me ha gustado bastante este programa, dice. A ti te van más los Nylons, ya lo sabemos. Hunter of Shades dice: sublime bibliotecario, estoy comentando en el programa de los Cos de la muerte de Krieg. Yo y mis conscriptos, después de la sesión de entrenamiento, aplaudimos a más no poder. Por el emperador, incluso le sacaste una lágrima al comisario. Saludos y que el emperador te bendiga. Pues un saludo para todos vosotros. Sergio López dice: Helios, me flipa tu canal, por eso te pregunto si hay alguna plataforma en la que escucharte te dé a ti algún beneficio mayor que YouTube, que pasa por sus horas bajas en cuanto a financiar. Sigue así extendiendo el programa del emperador para que no caigamos en la herejía y el caos. La palabra del emperador, que ya estoy... Entre que tengo la voz un poco tomada y que estoy un poco así hoy, se está grabando el programa un poco atropellado. Pues no tengo ninguna plataforma que me beneficie en particular, porque todas están libres de anuncios y de patrocinio. Hay mucha gente que me ha insistido en que monetice y que todo lo demás, pero ¿sabéis qué pasa? Que esto lo hago por amor al arte. No espero más a cambio que los comentarios y pues estar ahí, ¿no? Ser un medio que está ahí trayéndose este trasfondo. Pensad que esta labor que estoy haciendo la hago, pues ya veis, a ratos que puedo. Y todo esto va quedando, ¿no? En este archivo, esta biblioteca virtual. Es decir, siga con regularidad o no, o en el momento en que esto pueda acabarse dentro de un tiempo, por ejemplo, si llega ese día, todo esto queda ahí. Todo esto queda ahí para que la gente pues conozca o recuerde cosas de Warhammer 40.000, de la historia que tuvo, porque seguramente habrá cosas que se irán describiendo. De esto hablé con Chandre, ¿no? En La Voz de Horus, si escuchasteis su programa sobre el tema de Talavera y todo lo que va a venir, que voy a estar ahí también. Pues hablábamos de esto, ¿no? Un poco de la caducidad que tiene esto. Y creo que no, que aquí hay una persistencia, que esto se va a mantener. Y obviamente luego pues iremos parchando este contenido. Pero esto queda ahí. Y mi interés pues es eso. O sea, si yo trabajo con autores que publican su trabajo libre, lo que no voy a hacer ahora es sacar un rendimiento económico de ello. ¿Que se podría? Sí, se podría, pero... También esto podría estropear un poco la experiencia si luego encima pues tenéis anuncios de por medio, o a lo mejor yo tengo que empezar a gestionar pues avisos de copyrights o todo este rollo que implica el sacar un beneficio económico de algo, ¿no? Así que por ahora lo tenéis aquí, 100% libre, en el formato que queráis. Lo tenéis en Spreaker, en iVoox, como si queréis acceso a mi directorio de Dropbox, que guardo las copias en MP3 ahí, por lo que pudiese pasar. Que la nube es muy bonita, pero el día que llueva veremos qué pasa. Gracias a toda la gente que me seguís por YouTube. Sabéis que es imposible leer todos los comentarios. De hecho, esta recogida de comentarios la tengo ya de hace muchos días. Seguramente hay comentarios mucho más nuevos que no voy a leer. Lo siento, los voy a leer en próximos programas. Por último, paso a iVoox. Lobo Ragnar dice: Primarca Progenitor, el segundo mejor podcast hasta la fecha, al menos para mí. Dice... que para mí los puños son mi ejército favorito. Después de los templarios, que han sido mi ejército durante 23 años. Madre mía, tienes ya bagaje en esto, ¿eh? En conjunto ambos podcasts son crema de la buena. Me escuché este, ya lo estoy repitiendo, y a continuación el de templarios negros para hacerlos del tirón. Parezco un erizo con los pelos como escorpiones. Es curioso... pero si me hiciera algo de Marines del Caos algún día, sin duda me haría Guerreros de Hierro. Menuda dicotomía. Pues sí, ¿no? Un poco la rivalidad directa, ¿no? Hombre, tiene su lógica también. Sigue así, que tus podcasts son la probóscide reproductora de un Gen Stealer, por no decir otra cosa. Hombre, si yo me hiciera algo en la herejía de Horus leal, seguramente sería Salamandras. Dudo que fuera Lobos Imperiales, porque me gustan los milijos, pero esto de que los polos opuestos tal, no me tira. Amy Fernández dice: genial el programa bibliotecario, nunca defrauda. Solo quería dos cosas: una, aportar información, y otra, pedirla. Quería aportar el dato de que en los Puños Imperiales, ya como capítulo, cada Astartes pasa mucho tiempo sirviendo en la 9ª compañía, la de Devastadores, entrenando la precisión con armas pesadas antes de poder ingresar en las de batalla, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª, donde continúan haciendo gala de su precisión, especialmente con armas de Volter, sus favoritas. Bueno, es un interesante aporte, no lo tenía apuntado, pero parece que es obvio de la naturaleza enfocada al asedio de esta legión, ¿no?
Y dice, quiero pedir ayuda para intentar situar el orden de desaparición de los primarcas leales. Ferros, que cae en Isban 3, Sanguíneos, que cae en el asalto del espíritu vengativo, Lion, que queda incapacitado de volver a Caliban. Hasta ahí van los 3 primeros. Cristalino, Corvus, que desaparece poco después del asedio a Terra tras fracasar en la reconstrucción de su legión, Nevermore. Dice, bueno, pues creo que esto está bastante ya... Si hay gente que ha hecho los trabajos que ha hecho, de auténtica investigación, ¿no? Y de rigor, consultando fuentes y demás, ¿no? Rigor casi periodístico, para datar el orden en que se encuentra el emperador a los primarcas, pues creo que la desaparición de los primarcas es algo un poquitín más fácil, aunque sí que hay contradicciones, como ya mencioné en el programa de los puños imperiales. Drageir dice, mis puños imperiales están aquí al fin, primarca progenitor, por tu gloria y por la de aquel que está en Terra. Gran podcast, bibliotecario jefe, Nerón, el destructor de Cadia, está satisfecho. JM Castillo dice, la verdad es que es un gustazo escuchar estos podcasts de las legiones. ¿Cuándo toca la siguiente votación? Que tengo ganas de los hijos de Vulcan. Pues a ver si me la votáis, como digo siempre. Es que veo venir la votación siguiente y por trolear me vais a poner ahí a los manos de hierro, a los cicatrices blancas y por último a los salamandras, como si lo viera, es que lo estoy viendo. Pero en fin, vosotros sabréis, vosotros sois la voz y yo os traigo lo que me pedís. Dun Camo dice, muchas gracias Helios, mi legión, mi primarca, insisto, muchas gracias. Aldianube dice, gloria a la séptima, pretorianos del emperador. Bueno, hay muchísima gente que es fan de los puños imperiales y eso que no son de los más vistos, yo creo. O igual sí, me equivoco, no sé. Asael dice, bibliotecario, gracias por consentirnos tanto este mes. Vienes inspirado, saludos desde Monterrey, México. Pues espero que esto haya compensado un poco el mes y medio de falta de inspiración, que más que eso, pues es todo lo ocurrido, ¿no? Ya sabéis que tuve un par de temas familiares que tuve que atender, luego tuve unas anginas bastante tochas, que esto no es muy óptimo para luego poder grabar programa, y finalmente me he reincorporado al mundo laboral ya, ¿no? Después de cerrar el doctorado, en una empresa en la que pues he empezado muy fuerte, ¿no? Con mucho trabajo y pues eso me va quitando su tiempo. Pero hoy, que es Viernes Santo, no tengo excusa y no tengo trabajo en casa y puedo grabar este programa y embotellarlo para que lo tengáis. Así que espero poco a poco ir saciando vuestra sed, que sin duda se habrá acrecentado estos últimos meses. Estas últimas semanas, como mínimo. Johnny Fritanga dice, qué gran trabajo, parece mentira que lo hagas solo, crack, muchas gracias. Pues así es, sí, sin más apoyo que el que veis aquí, un portátil, un Mac de 2010 con un micrófono más o menos bueno y eso, y el tablet que tengo delante con el Google Docs con el material que he recopilado. Así es como se hace la biblioteca de Tisca, que como siempre pues el 50 lo pone la música sacada de Yamendo, ¿no? Daedalus dice, alabado sea el Omnisaya, gracias maese. El Corintio dice, ¡ay, gran programa y trabajo, gracias! Victorus ad Mortis. Por cierto, que como esto pues he estado semanas sin comentar, hablando del Corintio, recomiendo su podcast de La Guardia del Cuervo, por favor, miradlo, porque este señor ha cogido la enorme labor de sacar sus relatos en formato audiolibro completamente. Empieza con un grandioso relato que fue el de la Última Iglesia, relato que podéis encontrar en la 10ª novela de la herejía de Horus, que más que eso es una antología de relatos, ¿no? Cuentos de la herejía. Y luego se ha metido nada más y nada menos que con Horus, Señor de la Guerra, que tenéis ya, creo que son 3 capítulos. Si no está el 3 debe estar al caer, porque lo he visto anunciado en sus redes. Yo solo he escuchado el primero, ya veis que se me acumula el trabajo, pero un trabajo muy sorprendente, muy de calidad, y que si os parece que lo que yo hago estando solo es increíble, veréis lo que hace este señor. Me consta que están más proyectos y tal, pero esto se lo dejo a él, que haga la primicia y lo mencione. Un saludo desde aquí, Corintio, y mucha suerte y que sigas con este proyecto que es auténtica calidad. Varion dice, qué buen podcast, como orgulloso hijo de Dorn fue una espera ardua por este programa, pero estoicamente he mantenido la guardia en la falange. Por cierto, todavía miro la holograbación cuando nuestro padre progenitor le pegó un puñetazo en la cara de la guardia a un capitán de la Guardia de la Muerte. Pues sí, por el primarca progenitor y la Sagrada Terra. ¿Alguien sacó foto de eso? Bueno, sí, claro, había un rememorador por ahí en medio, ¿no? Imaginaos, la instantánea, ¿no? Ahí del puñetazo hundiéndose en la cara de Garro, pobre. Michael McGraw dice, una maravilla el programa sobre Lionel Johnson. Como fan de Los Ángeles Oscuros me ha emocionado. Solo un apunte. Los motivos por los que Los Ángeles Oscuros van de verde es porque es el color asociado con su mundo destruido, Caliban. Es el color de sus abundantes bosques. Al quedar el mundo destruido, adoptaron ese color para recordar su origen. De hecho, la pintura base que vende Games Workshop para pintar las miniaturas se llama Caliban Green. Efectivamente, y ese es el color verde que uso siempre de base en todos mis proyectos. Da igual si son necrones, salamandras o lo que sean, porque es mi color favorito de Warhammer de Games Workshop. Antes me gustaba mucho el... no sé cómo se llama ahora. Exotic Green se llama ahora, lo que antes era el turquesa halcón, pero me he pasado al Caliban Green.
Bogan dice: me encantan tus podcasts, me gustaría hacerte una proposición. ¿Podrías dar tu opinión sobre qué primarcas van a ser los próximos en aparecer? Muchas gracias y enhorabuena por tu magnífico trabajo. Bueno, pues yo creo que a pesar del revuelo que ha causado ciertas cosas relacionadas con sanguíneos y demás, ¿no? Y parcheos y cosas, creo que obviamente el próximo que tiene que aparecer, Dios mío, tiene que ser Lionel Johnson. Es que no sé, o sea... A ver, ¿aparecer qué significa? ¿Hablamos de leales? Porque una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que me gustaría. A mí me gustaría que los últimos de todos en entrar en acción fueran Alpharius y Omegon, por ende, y Lionel Johnson. Y que fuera el final, el saber de una puñetera vez ya de qué bando estaban. Si realmente son opuestos, si uno era del caos pero parecía que era leal o viceversa. ¿Qué pasará con esto? Esto lo quiero para el final. Lo quiero para dentro de mucho tiempo y que se siga haciendo la gente esas pajas mentales tan guays. Esos debates, ¿no? Con cerveza para hablar de todo esto. En cuanto a cuál sería el siguiente en aparecer, yo creo que un Fulgrim por el lado del caos, hablando de miniatura, estaría interesante. Y luego por el bando leal es que es difícil, es que no sé, es que no veo muy factible que aparezcan primarcas leales. Yo creo que lo ideal es que esté Gilliman solo, ¿no? Con todo ahí pues desbordándose y él intentando aguantar como puede. Creo que eso refleja súper bien el 1041. Es que todo este rollo de epicidad con primarcas y más es más de la herejía, que tira más pues de esta fantasía épica. Y es grindark, pero no tan grindark como el 1041. Yo creo que estas figuras de los primarcas leales quizás darían una esperanza que no sería bien recibida por el Imperio, pero creo que no acaba de encajar con lo que es Warhammer 40.000, ¿no? Si empezamos a meter figuras luminosas que estén ahí guiando a la humanidad y tal, se pierde esa desesperación que se masca en todo lo que es el Imperio. Pero bueno, esa es mi opinión. Cada uno tendrá la suya, por supuesto. Como dice Bayor, las opiniones son como los culos. Y veremos qué pasa. Corbu dice: si los lobos lunares son el capítulo con más victorias en la Gran Cruzada y los puños imperiales el segundo, ¿sería posible ordenar todos los capítulos por orden de victorias? Gracias y un saludo. Pues nada, proponemos una búsqueda colectiva, gente que tenga información sobre esto. Otro trabajo de investigación que podría dar para, pues eso, trabajo de investigación de bachillerato, ¿no? Doom Camo, mira, está comentado también aquí. Dice: hola Helios, ¿podrías indicarme los temas utilizados para este pedazo de podcast? Un saludo desde un amante eterno de la 7ª Legión, saludos. Pues todos no te los voy a decir, pero creo que son prácticamente todos de Gregoire Lurm, este pedazo de artista. El tema principal es Protectors of the Throne, Protectores del Trono, que está en sus dos versiones. Hay una versión más tranquila, que es la de la intro, y una versión más de acción que he puesto en algún momento de batalla. Y luego tenéis un álbum que sacó Gregoire Lurm, que os lo creáis o no, era dedicado al deporte, o sea, rollo espíritu olímpico y estas cosas, pero que me pareció que sus ascendencias quedaban bien con el tema pues de defender, fortificar, aguantar estoicamente, ¿no? Que representa la 7ª. Ideas mías abstractas que luego pongo en los programas y que a veces funcionan y otras veces no, pero esas son un poco las fuentes de donde saqué la música. Coracedo Jugador dice: enhorabuena, empecé en Fantasy en el año 2000 más o menos y siempre vi el 40k como una mala copia futurista, hasta que hace un par de meses un amigo mío me dijo que te escuchara coincidiendo con la salida del Conquest. Y supongo que son los fascículos de Salvat, ¿no? Y ayer por fin me puse al día. Hoy voy a empezar a montar y pintar los primaris. No lo hice antes porque tenía que terminar otras cosillas. Borheim y Blood Bowl se me hizo difícil pintarlo escuchando podcasts como los dos de Isban. Perdón por el rollazo, pero te estoy muy agradecido de que nos acerques toda esta información. Gracias. Aprovecho para mandar un recuerdo al gran amigo que me acercó a ti, Gonzalo. Por último, tengo una duda desde hace tiempo. Si los dioses del caos fueron capaces de robar a los primarcas de Terra cuando eran apenas bebés y dispersarlos a través de la disformidad por la galaxia, ¿por qué sencillamente no los mataron? Gracias de nuevo por todo. Bueno, hay que entender en primer lugar que, como ya sabemos, en ese periodo los poderes ruinosos están en las últimas. O sea, el emperador, entre la verdad imperial, entre todo lo que se está haciendo y tal por abolir las religiones y todo lo demás, cada vez queda menos cultos. Eso hace que la presencia de los poderes ruinosos en la disformidad pues se debilita. Entonces tienen un poder muy limitado. Si a eso le sumas que no pueden intervenir directamente en el plano material, o al menos no durante mucho tiempo, tenían que hacer una jugada pues mínima, ¿no? Que sí, que igual lo óptimo hubiera sido en el laboratorio pues de algún modo pues detonarlo, sabotearlo, cualquier historia, pero optaron por esto. Quizás, y digo quizás, no lo sabemos del todo, pero podía ser, tratándose de que uno de ellos es Tzeentch, el plan era utilizar primarcas de estos a su favor, como ocurrió después en la herejía de Horus, con lo cual quizá el hecho solo de destruirlos, pues igual el emperador hubiera llevado a cabo otro proyecto parecido,
y ya está, ¿sabes? Y entonces pues gastar toda esa energía que, como digo, pues no les abundaba en ese momento en un proyecto que el emperador luego pudiera repetir, pues no les aportaba tanto, mientras que a lo mejor esto de dispersarlos por la galaxia, susurrarles cosillas oscuras a los oídos y demás, pues quizás sí les salió mejor la jugada, ¿no? Como se vio a posteriori. Smiling Flames dice: buen trabajo, pero cuida el volumen, por favor, me petan los oídos cada vez que pones el efecto walkie, Dios. Lo siento, yo grabo siempre con el mismo volumen. Sí que es cierto que en el de Puños Imperiales alguno me ha hablado del volumen de la música, pero bueno, lo siento. Si veo que esto se pasa mucho, aunque me parece raro porque llevo 2 años grabando con los mismos volúmenes, pues trataré de regularlo un poco. José Manuel Gutiérrez Santos dice: muchísimas gracias por tu dedicación, Helios. Llevo un mes escuchándote en el trabajo y me haces más amenas las jornadas. Un saludo desde Airbus, Polonia. Madre mía, pues espero que el viaje te vaya bien y el trabajo también. Zoe Tagman dice: Helios, quiero felicitarte por el esfuerzo y la pasión que pones en cada podcast, son oro puro. Gracias por enseñarme el fantástico trasfondo de 40k, has conseguido que me vuelva a picar el gusanillo del hobby, que tengo abandonado desde hace años. Adoro a mis Tau, pero si empezara un ejército de marines espaciales serían puños imperiales. El leitmotiv que has elegido es simplemente brutal. Un saludo y un abrazo. Sí, me consta que hay gente incluso que ha llegado al tema en la página de Yamendo, al tema de Protectors of the Throne de Gregoire, me ha dicho que ha llegado ahí desde la biblioteca de Tisca, ¿no? Que me hace mucha ilusión. Espero que al autor también le haga gracia pues que utilice este tema y que de algún modo también lo haga llegar a más gente. Ben Rigel dice: muy buen trabajo como siempre, me encanta que solo hables de ambientación y trasfondo, ya que hay tantos juegos de Warhammer 40k, las reglas pueden no interesar a todos. Bueno, yo me encargo de esto, ya sabéis que luego hay más gente, ¿no? Como Labo de Horus, Miniature Games y demás, Miniature Wars, que se dedican pues más a otros temas. Pelón dice: sigues en la brecha, qué tenacidad, me alegro por tu gran trabajo. Hombre, pues tú estás ahí desde la primera brecha, que me suena muchísimo el nick, o sea que un saludo para ti y gracias por seguirme 2 años después. Nico dice: mi preferido Alpharius con diferencia. Siempre me llamó la atención la Legión Alfa y pensaba que era mi lado herético, pero conociéndolos más en profundidad quizás sean los más leales. Más que los Ángeles Oscuros, seguro, ¿veis? Es que da juego esto, yo quiero que tarden en aparecer estos primarcas en el presente del juego. Por último, Andrés Cruz Fernández dice: soy un viejo jugador que volvió a comandar un regimiento imperial con octava, te he ido escuchando de forma esporádica hasta hace unos días que he vuelto a empezar desde el principio. Gran trabajo, 40k es trasfondo, sin él solo es un juego mediocre. Ánimos y que el emperador sea contigo. Hombre, yo lo de juego mediocre tampoco estoy muy de acuerdo, pero como ya he dicho antes, para gustos colores. Y en fin, gracias a toda la gente que me seguís, me escucháis por iVoox y me comentáis por allí. Como veis, pues son comentarios de hasta hace un par de semanas. O sea, no he recopilado ningún comentario más de estas últimas 2 semanas porque ya lo haré. Si son así interesantes, ya lo haré en futuros programas. Y nada, recuerdo que tenemos el grupo de Steam con canal de chat de voz en Discord y que se organizan partidas de videojuegos de Warhammer 40.000. Sea cual sea la arista, ¿no?, en la que os relacionáis con este poliedro que es Warhammer 40.000, sea pues solo con los videojuegos, sea con los cómics, sea con el trasfondo, las novelas, los códex, o sea con alguno de esos juegos de especialista, o otra vez con el juego de miniaturas, ya sabéis, podéis entrar en este grupo, conocer gente, hablar con ellas, participar en los debates, y en fin, siempre está bastante animadillo el tema. Y es fácil encontrar gente pues que tendrá gustos parecidos a vosotros o a lo mejor con el que tener pues debates interesantes para pues comparar opiniones, ¿no? Y en fin, el plan, como digo, es que los siguientes 4 o 5 programas serán programas más pequeñitos en los que voy a centrarme en algún aspecto particular del oficio Assassinorum. Es que llego tarde, me sabe mal, pero debería ser el mes pasado, el mes de los asesinos, va a ser ahora. Pero bueno, haré estos programas y luego ya sabéis, vendrán Mechanicus, más legiones, hay contenido para rato. Así que yo, Helios, cierro la biblioteca y os emplazo en el próximo programa. Que el emperador os proteja.